Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Braves en Phillies, Chris Sale iniciará para Atlanta. Sale tuvo 20 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.30 y whip de 1.13. El veterano ponchó al 29.4% con un 6.8% de bases por bolas. Lanzó un 37.3% de rodados y permitió 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Ranger Suárez iniciará para Filadelfia. Suárez en 22 aperturas el año pasado tuvo una efectividad de 4.18 con whip de 1.32. El zurdo ponchó al 22% con un 8.9% de bases por bolas. Lanzó un 48.5% de rodados con daño limitado por jonrones. Atlanta ha ganado los dos primeros en esta serie con su victoria por 12-4 el sábado. El récord del equipo con Suárez es de 16-9 como underdog de más 1.00 o más en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 13.4 unidades. Suárez en sus últimas 3 aperturas contra los Braves permitió 2 carreras limpias en 14 1/3 entradas. Apuesta por Filadelfia más 1.22. Boston Red Sox vs Seattle Mariners, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Red Sox en Mariners, Garrett Whitlock iniciará para Boston. Whitlock en 3 apariciones la temporada pasada tuvo una efectividad de 5.15 y whip de 1.33. El diestro ponchó al 23.7% con un 4.3% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 44.2% con 1.63 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP fue de 4.27, lo que sugiere una disminución en la efectividad basada en sus números. Bryce Miller iniciará para Seattle. Miller, en su temporada de novato, comenzó 25 juegos con una efectividad de 4.32 y whip de 1.14. El diestro ponchó al 22.2% con un 4.8% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 33.5% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Seattle ha ganado 2 de 3 en esta serie con la victoria por 4-3 el sábado. Boston castigó a Miller con 6 carreras limpias en 5 2/3 entradas el año pasado. Los Red Sox tienen un récord de 22-19 con un retorno de más 12.8 unidades cuando son underdog entre más 1.25 y más 1.75. Los Mariners no han bateado bien en casa para comenzar esta temporada. Apuesta por Boston más 133. Chicago Cubs vs Texas Rangers, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Cubs en Rangers, Jordan Wicks iniciará para Chicago. Wicks en su temporada de novato comenzó 7 juegos con una efectividad de 4.41 y whip de 1.27. El zurdo ponchó al 16.3% con un 7.5% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 46.8% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Jon Gray iniciará para Texas. Gray en 29 aperturas el año pasado tuvo una efectividad de 4.12 y whip de 1.29. El veterano vio caer sus ponches al 21.6% con un 8.2% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 40% con 1.26 jonrones por cada 9 entradas. Texas ha ganado ambos juegos de esta serie después de su victoria por 11-2 el sábado. Chicago tiene un récord de 18-6 en el over contra la Liga Americana. Texas tiene un récord de 41-23 en el over como favorito en casa entre menos 125 y menos 175 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 15.5 unidades. El alto contacto de Wicks es una preocupación contra la alineación de los Rangers. Apuesta por el over 9.5 en Chicago y Texas. Cleveland Guardians vs Oakland Athletics, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Guardians en Athletics, Carlos Carrasco iniciará para Cleveland. Carrasco en 20 aperturas en 2023 tuvo una efectividad de 6.80 y whip de 1.70. El diestro vio caer su tasa de ponches al 15.8% con un 9.1% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 45% con 1.80 jonrones por cada 9 entradas. Paul Blackburn iniciará para Oakland. Blackburn en 21 apariciones el año pasado tuvo una efectividad de 4.43 y whip de 1.54. El veterano ponchó al 22.4% con un 9.3% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 41.3% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Cleveland ha ganado los primeros 3 de esta serie después de su victoria por 12-3 el sábado.
Los Athletics tienen un récord de 14-53 en juegos diurnos con una pérdida de menos 30.5 unidades. Carrasco durante su carrera tiene un retorno de más 20.5 unidades como favorito en la carretera de menos 110 o más. Cleveland ha ganado 9 de 10 contra los Athletics. Blackburn ha permitido demasiados corredores en base en la temporada pasada. El bullpen es una gran preocupación para los Athletics. Apuesta por Cleveland menos 113. Colorado Rockies vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Rockies en Diamondbacks. Ryan Feltner será el abridor para Colorado. Feltner en 10 aperturas la temporada pasada tuvo una efectividad de 5.82 y whip de 1.68. El diestro ponchó al 18.9% con un 13.9% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 43.6% con un daño limitado por jonrones. Brandon Pfaadt comenzará para Arizona. Pfaadt apareció en 19 juegos en 2023 y tuvo una efectividad de 5.72 y whip de 1.41. El diestro de segundo año ponchó al 22.3% con un 6.2% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 32.3% con 2.06 jonrones por cada 9 entradas. Los Rockies ganaron 9-4 en Arizona el sábado y han perdido 2 de 3 en esta serie. Feltner en 2 aperturas contra los Diamondbacks permitió 10 carreras en 7 entradas. El alto contacto y la tasa de bases por bola son la preocupación. Pfaadt lanzó bien al final de la temporada pasada. Apuesta por Arizona en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 106. Detroit Tigers vs Chicago White Sox, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Tigers en White Sox, Jack Flaherty iniciará para Detroit. Flaherty en 29 apariciones en 2023 tuvo una efectividad de 4.99 y whip de 1.58. El veterano ponchó al 22.8% con un 10.2% de bases por bolas. Los rodados fueron del 42.7% con 1.06 jonrones por cada 9 entradas. Eric Fed iniciará para Chicago. Fed tuvo 27 aperturas el año pasado con una efectividad de 5.81 y whip de 1.63. El diestro ponchó al 16.4% con un 10.1% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 41.9% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Detroit ha ganado ambos juegos de esta serie después de su victoria por 7-6 el sábado. Los Tigers han ganado 7 de 8 contra los White Sox. Detroit tiene un récord de 17-4 como favorito en la carretera entre menos 100 y menos 150 en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 11.7 unidades. Chicago tiene un récord de 5-24 como underdog en casa entre más 1.25 y más 1.75 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 18.9 unidades. Apuesta por Detroit menos 155. Los Ángeles Angels vs Baltimore Orioles, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Angels en Orioles, Reed Detmers iniciará para Los Ángeles. Detmers en 28 aperturas la temporada pasada tuvo una efectividad de 4.48 con whip de 1.35. El diestro tuvo una tasa de ponches del 26.1% con un 9.3% de bases por bolas. Los rodados fueron del 36.7% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Wells iniciará para Baltimore. Wells apareció en 25 juegos en 2023 con una efectividad de 3.64 y whip de 0.99. El diestro de cuarto año ponchó al 24.9% con un 7.2% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 32.3% con 1.90 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.98 sugiere una efectividad más alta basada en sus números. Los Orioles han ganado los 2 primeros en esta serie contra los Angels con la victoria por 13-4 el sábado. Baltimore ha ganado 8 de 10 contra los Angels, con 7 de esas victorias por 2 carreras o más. Los Orioles han anotado 24 carreras en esta serie y los Angels 7. Los Ángeles tienen un récord de 28-2 en el over cuando se les considera underdog entre más 1.25 y más 1.75. Apuesta por el over 8.5 en Los Ángeles y Baltimore. Milwaukee Brewers vs New York Mets, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Brewers en Mets, Colin Rea iniciará para Milwaukee. Rea apareció en 26 juegos en 2023 con una efectividad de 4.55 y whip de 1.19.
El diestro ponchó al 21.3% con un 7.4% de bases por bolas. Los rodados fueron del 43.8% con 1.66 jonrones por cada 9 entradas. Tylor Megill iniciará para New York. Megill tuvo 25 aperturas el año pasado con una efectividad de 4.70 y whip de 1.58. El diestro ponchó al 18.5% con un 10.2% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 43.9% con 1.28 jonrones por cada 9 entradas. Milwaukee ha ganado ambos juegos en esta serie después de su victoria por 7-6 el sábado. Milwaukee ganó 9 de 10 contra New York. El contacto alto y el control son preocupaciones para Megill. Rea enfrentó a los Mets el año pasado permitiendo una carrera limpia en 6 1/3 entradas. Milwaukee tiene más 12.2 unidades como underdog en la carretera en las últimas 2 temporadas. Apuesta por Milwaukee más 120. Minnesota Twins vs Kansas City Royals, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Twins en Royals, Bailey Ober iniciará para Minnesota. Ober tuvo 26 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 3.43 y whip de 1.07. El diestro de cuarto año tuvo una tasa de ponches del 25.3% con un 5% de bases por bolas. Los rodados fueron del 34.3% con 1.37 jonrones por cada 9 entradas. Brady Singer iniciará para Kansas City. Singer tuvo 29 aperturas en 2023 con una efectividad de 5.52 y whip de 1.45. El diestro ponchó al 18.9% con un 7% de bases por bolas. Los rodados fueron del 49.5% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Minnesota ha ganado ambos juegos de esta serie después de su victoria por 5-1 el sábado. Kansas City tiene un récord de 12-28 con una pérdida de menos 15.7 unidades cuando la línea está entre más 1.25 y menos 125. Sus bates han estado fríos al comenzar la temporada. El cierre de la temporada pasada de Singer fue horrible. Apuesta por Minnesota menos 124. New York Yankees vs Houston Astros, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Yankees en Astros, Clark Schmidt iniciará para New York. Schmidt tuvo 33 apariciones el año pasado con una efectividad de 4.64 y whip de 1.35. El diestro tuvo una tasa de ponches del 21.5% con un 6.6% de bases por bolas. Los rodados fueron del 43.8% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. J.P. France comenzará para Houston. France en su temporada de novato trabajó en 24 juegos con una efectividad de 3.83 y whip de 1.36. El diestro ponchó al 17.4% con un 8.1% de bases por bolas. Los rodados fueron del 42.8% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP fue de 4.66, lo que sugiere una efectividad en aumento basada en estos números. New York ha ganado los primeros 3 de esta serie después de su victoria por 5-3 el sábado. New York ha ganado 6 seguidos contra Houston. Houston tiene un récord de 14-29 como favorito en casa entre menos 100 y menos 150 con una pérdida de menos 23.1 unidades. El alto contacto de France es un problema contra la alineación de los Yankees. Apuesta por New York más 1.15. Pittsburgh Pirates vs Miami Marlins, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Pirates en Marlins, Bailey Falter será el abridor para Pittsburgh. Falter en 18 apariciones el año pasado tuvo una efectividad de 5.36 y whip de 1.41. El zurdo de cuarto año ponchó al 17.3% con un 5.8% de bases por bolas. Los rodados fueron del 40.2% con 1.90 jonrones por cada 9 entradas. Trevor Rogers comenzará para Miami. Rogers tuvo 4 aperturas en una temporada plagada de lesiones con una efectividad de 4.00 y whip de 1.22. El zurdo tiene 10.1 ponches por cada 9 entradas en su carrera con 2.92 bases por bolas por cada 9. Permitió 0.88 jonrones por cada 9 entradas. Pittsburgh ha ganado los primeros 3 en esta serie contra los Marlins. El récord del equipo con Rogers en juegos diurnos es de 1-11 con una pérdida de menos 10.6 unidades y 6-21 en las últimas 3 temporadas con una pérdida de menos 17 unidades. Falter lanzó bien en sus 2 últimas aperturas contra los Marlins. Apuesta por Pittsburgh más 113.
San Francisco Giants vs San Diego Padres, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Giants en Padres, se espera que Daulton Jefferies sea el abridor para San Francisco. El diestro había estado marginado con una cirugía de Tommy John. En poco tiempo en las grandes ligas con los Atléticos, tuvo una efectividad en su carrera de 5.75 y whip de 1.35. Promedió apenas 5.91 ponches por cada 9 entradas. Michael King comenzará para San Diego. King apareció en 49 juegos con los Yankees el año pasado, registrando una efectividad de 2.75 y whip de 1.15. El diestro ponchó al 29.5% con un 7.4% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 42.8% con 0.86 jonrones por cada 9 entradas. Trabajó 3 1/3 entradas como relevista en Corea contra los Dodgers y permitió 3 carreras limpias con 3 bases por bolas en 3 1/3 entradas. San Francisco ha ganado 2 de 3 en esta serie después de su victoria por 9-6 el sábado. Podríamos ver mucho trabajo de bullpen de ambos lados nuevamente el domingo. Estos bullpens han sido castigados. Estas alineaciones están bateando. Apuesta por el over 8.5 en San Francisco y San Diego. St. Louis Cardinals vs Los Ángeles Dodgers, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Cardinals en Dodgers, Steven Matz será el abridor para San Luis. Matz en 25 apariciones el año pasado tuvo una efectividad de 3.86 y whip de 1.33. El veterano zurdo ponchó al 21.8% con un 7.1% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 44.6% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Gavin Stone comenzará para Los Ángeles. Stone apareció en 8 juegos el año pasado con una efectividad de 9.00 y whip de 1.90. El diestro ponchó al 14.5% con un 8.6% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 45.5% con 2.32 jonrones por cada 9 entradas. San Luis ganó en entradas extras el sábado 6-5. Los Ángeles ha ganado 2 de 3 en esta serie. Los Ángeles tiene un récord de 29-16 en el over contra abridores zurdos. Stone tuvo dificultades para cerrar la temporada pasada. No se espera que Matz llegue muy lejos aquí, y el bullpen tendrá mucho trabajo. Las estadísticas de Matz en la carretera han sido pobres en las últimas temporadas. Apuesta por el over 9 en Los Ángeles y San Luis. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Blue Jays en Rays, Kevin Gausman comenzará para Toronto. Gausman tuvo 31 aperturas en 2023 con una efectividad de 3.16 y whip de 1.18. El veterano tuvo una tasa de ponches élite del 31.1% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados fueron del 42.6% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Tyler Alexander lanzará para Tampa Bay. Alexander apareció en 25 juegos la temporada pasada con una efectividad de 4.50 y whip de 1.11. El zurdo ponchó al 24.3% con un 2.8% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 32% con 1.65 jonrones por cada 9 entradas. Tampa Bay ha ganado 2 de 3 en esta serie después de su victoria por 5-1 el sábado. Gausman ha sido un buen lanzador en la carretera en las 2 temporadas anteriores con una efectividad combinada de 27.6 y whip de 1.14. Prefiere los baits de los Blue Jays. Apuesta por Toronto más 1.05. Washington Nationals vs Cincinnati Reds, predicción de apuesta MLB, 31 de marzo de 2024. Nationals en Reds, Jake Irvin iniciará para Washington. Irvin comenzó 24 juegos el año pasado con una efectividad de 4.61 y whip de 1.42. El diestro de segundo año ponchó al 18.7% con un 10.2% de bases por bolas. La tasa de rodados fue del 42.8% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Su FIP fue de 5.30, lo que sugiere una era en aumento basada en su forma. Nick Martínez iniciará para Cincinnati. Martínez apareció en 63 juegos en 2023 con una efectividad de 3.43 y whip de 1.26. El diestro ponchó al 23% con un 8.7% de bases por bolas. Los rodados fueron del 53.8% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Los Nationals igualaron esta serie 1-1 con la victoria por 7-6 el sábado.
Washington tiene un récord de 29-34 como underdog en la carretera de más 1.50 o más en las últimas 2 temporadas con una calificación neta de más 22.8. Los Nationals han ganado 4 de 5 contra los Reds. Martínez ha sido molestado por una lesión en las costillas y en el oblicuo en la primavera. Apuesta por Washington más 1.51.